momento de análisis porque ya ingresó al Parlamento la rendición de cuentas. Fue el jueves pasado y tenemos al periodista especialista en economía, Federico Comesaña, para explicarnos, bueno, quién quedó conformes y quiénes no. ¿Cómo estás, Federico? Todo bien, todo bien. Buen mediodía para todos. Qué amplia la pregunta igual, ¿no? Sí. Bueno, es una rendición de cuentas como se esperaba, donde el gobierno, en primer lugar, iba a perfilar hacia dónde iba a poner el foco en política en general, no solo política económica, sino política en general para lo que resta de gobierno y en particular para el próximo año, con tres dimensiones de aumento de gasto que ya habían anunciado. Por un lado, educación. Por otro lado, seguridad, y por otro, ciencia y tecnología, pero sobre todo muy focalizado en innovación y fomento a la innovación a nivel empresarial. Hay una cuarta pata que sería el tema de la recuperación salarial de los funcionarios públicos también, Sí, ¿no? sí, eso es transversal, digamos, pero sí, es verdad que también forma parte de este aumento presupuestal, que más allá de aumento, lo que sería en ese caso es, bueno, de alguna manera compensar la caída de poder de compra que ha tenido el sector público sobre todo, y también un adelanto de pasividades que ya había anunciado el presidente. Fuera del gobierno, como se esperaba también, no hay conformidad plena. Dentro de la oposición, obviamente, se habla de que este es un presupuesto el cual agrega muy poco a las carencias que ya tenía o que ya venía evidenciando, mostrando la oposición. Y por el lado de los socios de la coalición, lo que vemos es, bueno, por un lado, cierto respaldo al gobierno, pero intentando matizar algunas posiciones, no tanto en montos, pero sí, sobre todo en el resto del articulado, marcando ciertos perfiles respecto al gobierno de cara también a lo que es la contienda electoral que ya empieza a caldear dentro del poder legislativo. Entonces, conformidad, bueno, muy poca, como se esperaba de una rendición de cuentas de esta, pero le da al gobierno para mostrar, bueno, cuáles son sus áreas de prioridad sin comprometer objetivos fiscales ni dejar a Uruguay en una falsa posición respecto sobre todo a las calificadoras de riesgo. O sea, es una rendición austera y dicen que se tapan hasta donde pueden. Exactamente. O sea, se describe así. Exactamente. ¿Que es poco realista o es realista las proyecciones del gobierno? Bueno, las proyecciones del gobierno esta vez, si bien se le ha criticado en los últimos tiempos, en particular en rendiciones anteriores, haber sido muy optimista, sobre todo en las proyecciones de crecimiento económico, esta vez proyecta un 4,8, los analistas privados están 4,6, 4,7, con lo cual sí, es un poco más optimista que los analistas privados, pero no es un escenario muy distinto al que se prevé. Los manuales de economía lo que dicen es que los gobiernos tienen que ser cautos, en el sentido de que es mejor errarle por quedarse corto con las expectativas de crecimiento que errarle por ser optimistas de más, porque cuando uno le erra por ser optimistas de más, compromete las finanzas públicas, eso se paga con deuda. Ahora, cuando le erra por menos, siempre hay posibilidades de corregir sobre la marcha y dar un poco más. Bueno, el gobierno se juega a que la situación económica va a estar de acuerdo a lo esperado hoy en día. Lo difícil en realidad es que, bueno, la incertidumbre que hay en torno a esas proyecciones es muy grande porque... ¿Se puede hablar de estabilidad? En este momento no. Si bien los analistas privados, como te decía, esperan un crecimiento similar al que espera el gobierno, claramente sobre esa proyección hay una incertidumbre muy grande. ¿Qué va a pasar con los mercados financieros? ¿Qué va a pasar con el precio de los commodities, que hoy en el caso de los productos que Uruguay exporta están excepcionalmente altos? Pero ¿cuánto va a durar esta primavera de las materias primas alimenticias? ¿Qué va a pasar con si va a haber una profundización del conflicto
conflicto ruso-ucraniano y eso cómo va a repercutir en el resto de los países, en particular los países desarrollados. Si Estados Unidos va a seguir aumentando a esta velocidad las tasas de interés de referencia y eso va a generar presiones de ralentización de la economía mundial. Bueno, todo eso todavía está en veremos y hay mucha incertidumbre como para que el gobierno pudiera tener quizás un poco más de cautela a la hora de proyectar escenarios futuros. Por ahora viene cumpliendo y cumpliendo con creces sus proyecciones, pero bueno, el gobierno sigue redoblando la apuesta y esperando un escenario de bueno para arriba. También se habló de rebaja impositiva del IRPF y el IAS. ¿Esto es posible? Bueno, es parte del compromiso que hizo el gobierno. A ver, desde el punto de vista fiscal, el gobierno viene superando sus proyecciones y sus metas trazadas año a año. Es decir, el gobierno asume comprometido a bajar el déficit fiscal y lo viene bajando más de la cuenta. Entonces eso le genera cierto margen para ahora, bueno, en los últimos años, como la tradición política uruguaya lo muestra, bueno, aflojar un poquito y mostrar un poco más de logros, teniendo en cuenta lo que es el programa de gobierno con el que asumió. Entonces, sí, se espera de corto o mediano plazo eso. Bueno, el gobierno en particular plantea reducciones de impuestos. Sí, la economía crecía 3,8%, había dicho el presidente, lo rectificó, hace poco lo volvió a mencionar, con lo cual en realidad en las expectativas es muy difícil que la economía uruguaya este año no crezca 3,8%, con lo cual debería eso gatillar la promesa del gobierno de aflojar el IRPF a las franjas más bajas, aumentando las deducciones y demás como plantea el programa de gobierno. Que si hay margen desde el punto de vista fiscal, y bueno, pensar que las calificadoras de riesgo bajarían la nota de Uruguay por eso en un contexto como el actual, bueno, es muy difícil. Ahora, si el contexto financiero internacional se agrava y las condiciones para prestarle capitales a Uruguay se agrava, bueno, ahí sí puede llegar a ser un problema. Como también es cierto que, bueno, de alguna manera eso va a retrasar un poco los objetivos del gobierno de cerrar la administración con un déficit fiscal más a raya de lo que está hoy en día. Muchísimas gracias, Federico. Por favor, que pasen bien. Momento de hacer una última pausa, enseguida volvemos.